El día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Para ello te voy a pedir que me acompañes a Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 en delante. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, por favor. Antes de comenzar a leer esta cita, permíteme darte una introducción al tema. La palabra de Dios nos enseña que desde Génesis, desde el inicio, desde Abraham, Dios Padre y ahora Dios Hijo siempre han sido adorados. La palabra de Dios nos muestra con cada personaje bíblico cómo cuando ellos estaban en problemas levantaban adoración a Dios y ellos recibían respuesta pronta del Señor. La palabra de Dios nos enseña también, te repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el pueblo de Dios, cuando vivía momentos gloriosos, momentos de cumplimiento, cuando Dios traía cumplimientos a su vida, también natural y automáticamente brotaba la adoración en sus corazones. El día de hoy te voy a explicar bíblicamente qué es la adoración, por qué debemos de adorar a Dios y cómo es que se adora a Dios y el fruto que se obtiene por adorar a Dios. Amén. La idea es que hoy salgamos como adoradores expertos. Amén. Bien. Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De qué está hablando aquí el capítulo 4 de Apocalipsis? El capítulo 4, hermano, nos enseña cómo está el orden en los cielos. Ahí nos enseña la adoración celestial y la Biblia nos explica que hay un gran trono. Todos sabemos que ahí está el Padre, ¿verdad? Amén. Y en ese trono dice la Biblia que alrededor hay 4 seres vivientes, que es lo que comenzamos leyendo, que ellos de continuo están levantando adoración a Dios. Y la Biblia enseña que aparte hay 24 tronos con 24 ancianos que están coronados. Dice que cada vez que esos 4 seres vivientes rinden adoración a Dios, los 24 ancianos se postran, ponen sus coronas a los pies de Dios y dicen la siguiente frase: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Habla del propósito. Dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí en este versículo, en este último versículo, hermanos, nosotros encontramos los 2 motivos bíblicos por el cual debemos de adorar a Dios. El primero está a simple vista, dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento declara que en Cristo fueron hechas todas las cosas, que todo lo que nosotros vemos que fue hecho a través de Él. Entonces, punto número 1, la palabra enseña que como Él es el creador, aún de nuestras propias vidas, hermanos, Él merece la alabanza y la adoración. Pero el segundo punto, este primer punto es más que suficiente. Somos hechos a imagen de Dios, creados en Dios, y ahora vivimos en Cristo Jesús. Entonces es bien tremendo porque el segundo punto dice arribita: Señor, eres digno de recibir gloria, honra y poder. Ese es el segundo motivo por el cual debemos de adorar a Dios, porque Él es digno de recibir gloria, honra y poder.
¿Y sabes por qué Él es digno de esto? Por la obra redentora que hizo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fíjate bien, esto es importante. Primeramente porque Él es el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Nosotros somos hechura de su mano. Lo creamos, no lo creamos, es una realidad. Pero segundo punto, Dios dice, no solo porque te creé y te di vida en la tierra, sino también porque te rescaté y te di una vida eterna. Dice, tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza y todo el poder. ¿Por qué? Si sigues leyendo en el capítulo 5 de Apocalipsis, la Biblia dice, porque fuiste el único digno que venció para abrir el libro y los sellos. Entonces, nosotros, hermanos, la obra de redención es cuando Cristo vino a pagar por nuestros pecados, algo que era impagable por nosotros mismos, y que dice, a través de la fe en mi persona y mi obra redentora, tú tienes perdón de pecados. Y a raíz de eso tú encuentras el amor de Dios en tu vida, tú encuentras la paz que dice la Biblia que sobrepasa el entendimiento, tú encuentras el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es la interacción con Él. Y entonces de ahí en adelante tú empiezas a tener una relación personal con Dios. Por esos motivos dice la Biblia, Él es digno de toda gloria, Él es digno de alabanza y de adoración. Y aparte porque por Él fuimos creados. Ahora, definamos qué significa la palabra adoración en el original hebreo. Viene de la raíz shakha, así como se escucha, shakha, y significa postrarse en homenaje o en reverencia hacia Dios. Y en griego viene de la raíz proskuneo, repito, proskuneo, que significa besar por un reconocimiento de quién es al que se besa. Entonces fíjate bien, adorar, hermanos, conlleva un reconocimiento de quién es Dios. Para que una persona realmente entre en adoración, y en un momento más te voy a explicar los frutos de la adoración, ahorita te estoy explicando por qué debemos de adorar. Para que una persona empiece a fluir en la adoración y recibir los frutos de ello, ese alguien tiene que reconocer a Dios como Señor y Salvador. Porque si tú no reconoces a Dios como Señor y Salvador, difícilmente vas a creer que Él es el Señor creador de todas las cosas. Difícilmente vas a apreciar la obra redentora en la cruz del Calvario. Y difícilmente vas a creer que el reino de los cielos está entre vosotros y que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y habla y se manifiesta y trae vida y restauración a nosotros. Entonces, una persona que ha tenido un encuentro con Dios y le reconoce que Él es Dios, debe de ser un adorador. Como te decía hace un momento, por ejemplo, cuando Moisés y su pueblo, aprovechando que está de moda ahorita la película, nada pegada a la Biblia, digo, está bueno, pero no está pegada a la Biblia. Cuando Moisés, dice la Biblia, que cruzó el Mar Rojo, empezó a brotarle adoración y alabanza hacia Dios. Y ahí viene en Éxodo un cántico que hizo hacia Dios. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que Moisés recibió un toque y una manifestación de Dios donde él reconoció que era Dios y levantó adoración y alabanza por la obra redentora que estaba haciendo en ese momento. Te puedo hablar de otro momento, cuando la Virgen María llega el arcángel Gabriel, de hecho el próximo domingo te voy a hablar de eso por las fechas, y le anuncia que va a nacer a través de ella el Cristo. Dice la Biblia que cuando María termina de hablar con este ángel, ella empieza a brotar alabanza y adoración. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Cuando tú vives en alabanza y en adoración, tú estás en la atmósfera correcta para que los milagros y las señales de Dios estén fluyendo libre y fuertemente en tu vida.
Te lo repito porque es muy importante. Cuando tú estás en un tiempo de alabanza y adoración a Dios, cuando acostumbras a adorarle, la palabra de Dios enseña que tú entras en una atmósfera y entras en un mover que se llama el reino de los cielos. No sé si recuerdas que Jesús vino diciendo: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino de los cielos dice la Biblia que como se hace allá arriba, se puede hacer aquí abajo. Y allá arriba hay paz, hay amor, hay vida, hay restauración, hay restitución, hay todo lo que como seres humanos requerimos aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo vino a pagar por nosotros, y por eso dice: yo tengo un nuevo testamento, un nuevo pacto para ustedes. Entonces, volviendo aquí a la adoración, porque fuimos creados por Él y porque fuimos redimidos por Él, es que debemos de adorarle. Ahora, acompáñame por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Estos 5 pilares, hermanos, son fundamentos para tu vida que te van a ayudar a siempre estar firme en Dios, te van a ayudar a siempre tener comunión íntima con Dios y caminar lo que Él espera de ti. ¿Sabes? Son enseñanzas poderosas que transforman vidas. Evangelio de Juan 4, versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué? Es necesario que adoren. Esto es tremendo. Aquí la palabra de Dios nos habla de que la adoración llega a ser de calidad necesaria. No es como un extra en tu vida. La adoración bíblicamente no es algo más que tú haces cuando te sientes feliz o cuando tienes problemas. La Biblia aquí nos enseña, hablando Jesucristo mismo, que la adoración es necesaria en la vida de los hijos y las hijas de Dios. Ahora, obviamente te voy a explicar por qué la palabra de Dios enseña esto. Dice: los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hay una necesidad de adorar. Fíjate bien, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo se maneja por los 5 sentidos. Nuestra alma se maneja por pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Es lo que no se ve que gobierna el cuerpo que se ve. Y el espíritu, la Biblia enseña que Dios nos lo dio y vuelve a Dios. La Biblia enseña que el cuerpo es polvo y al polvo vuelve. Y lo que está en juego es el alma, lo que no se ve que gobierna lo que se ve. Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo: toda aquella persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón ha despertado en espíritu. Dice, y esa persona, lo sepa o no lo sepa, tiene una verdadera necesidad de adorar a Dios. Dice, porque cuando adora a Dios, viene espíritu y viene verdad a su vida. ¿Qué es lo contrario a espíritu y verdad? Carne es lo contrario a espíritu, ¿verdad? Y verdad, el versus es mentira. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios sentimos la necesidad de la presencia de Dios. Y ahorita te voy a ir explicando cómo en la adoración desciende esa presencia y es suplida totalmente esa necesidad. Por eso dice la Biblia, es necesario que los que tienen el Espíritu Santo adoren. Dice, los que saben adorar en espíritu y conocen la verdad, es necesario que adoren. Te voy a dar un ejemplo bíblico de qué sucede
cuando los hijos y las hijas de Dios se ponen a adorar. Acompáñame a Hechos, capítulo 16, versículo 23, por favor. Hechos 16, 23. Si tú comprendes bien esta verdad espiritual hoy, tu vida va a ser transformada para siempre. Hechos 16, 23 dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, o sea, adoraban a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? Se soltaron. Fíjate bien, aquí hay una verdad espiritual ya en el plano físico sucediendo. Te voy a dar todos los ejemplos para comprender este ejemplo. Primeramente, ¿qué estaba sucediendo aquí? Pablo, el apóstol Pablo y Silas habían llegado a la región de Filipos, a donde estaba la iglesia de Filipenses. Ahí tenemos el libro en la Biblia. Y la palabra de Dios enseña que una mujer que tenía espíritu de adivinación iba atrás de ellos diciendo: estos son hombres de Dios y escúchenlos. Ahí como que iban haciendo propaganda, ¿no? Pero la palabra de Dios enseña que después de varios días eso incomodó al apóstol Pablo. Yo creo que pues esta mujer quería como que acercarse a la misma bolita y pues nada que ver. Los apóstoles predicaban a Cristo y ella pues hablaba de engaño, ¿no? Entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo reprende al espíritu que está en ella y el espíritu sale. Entonces ella ya no puede adivinar. Y como era una esclava, los dueños de esta mujer fueron con las autoridades de aquel tiempo y les dijeron: ¿sabes qué? Pues Pablo y Silas nos dejaron sin negocio. Ellos vendían la adivinación de la sierva de ellos, de la esclava de ella. Y empiezan a hacer un alboroto. ¿En qué termina? En lo que empezamos a leer. Que a Pablo y a Silas los azotan, los meten a la cárcel y dicen: me los checan muy bien. Hasta ahí nosotros podemos ver una situación muy adversa, una situación que posiblemente podríamos pensar como hijos de Dios: ¿por qué están viviendo eso? Ay, ¿Dios no los ama o qué? ¿Dios no está con ellos? Pero fíjate bien la postura que tomó el apóstol y tomó Silas ante la situación difícil que estaban viviendo. Dice el versículo 25: a medianoche ellos se pusieron a orar y se pusieron a adorar a Dios. ¿Te acuerdas que Jesús nos dijo en Juan 4 que es necesario que adoremos, que es una necesidad? Fíjate bien. Estos varones estaban en una situación adversa, estaban golpeados y empezaron a orar y empezaron a adorar. Dice la Biblia: entonces, ese entonces, chequémoslo bien, nos habla como un parteaguas, hermano. Ese entonces se puede interpretar también como hasta en ese momento o después de orar y de adorar, entonces sucedió esto. Amén. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, todo se empezó a mover, todas las circunstancias adversas que traían se empezaron a mover cuando ellos oraron y cuando ellos empezaron a adorar a Dios. Dice: de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, fíjate esto, dice: al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hace la adoración? La adoración abre puertas que están cerradas para ti. La adoración quita cadenas que te pueden estar atando. Pero aquí la Biblia enseña que aunque fueron dos los que estaban adorando en un lugar,
todos los que estaban en ese lugar recibieron el mismo beneficio. Dice, las puertas de todos, las cadenas de todos se abrieron instantáneamente cuando ellos estaban orando y cuando ellos estaban adorando. Dice, entonces cuando ellos dijeron tenemos necesidad de adorar, dice la Biblia, se manifestó el brazo de Dios. Ahora te lo voy a explicar con versículos para que lo entendamos bien. Acompáñame sin perder este pasaje de Hechos. Acompáñame a Malaquías capítulo 3, versículo 1 en delante. Malaquías 3:1. Es importante comprender qué sucedió en este ejemplo de la Biblia. Dice así: he aquí yo envío mi mensajero. Esta es una profecía. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fíjate bien, primero dice, yo envío un mensajero el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Dice, y después de eso vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Recuerdas quién es el templo de Dios ahora? Nosotros. ¿Y qué dice ahí la palabra? Después de que se prepare el camino y suceda esa obra de redención, dice, el Señor va a descender súbitamente sobre su templo. Dice, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Hay alguien aquí que le haya tocado estar en un terremoto? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede estar uno de pie? Segundos, ¿no? Se empieza a mover todo y sigues gateándole, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos enseña en Hechos 16 que cuando ellos empezaron a orar y adorar, dice, entonces, dice, de repente vino un terremoto. Aquí la palabra de Dios en Malaquías nos enseña que cuando la presencia de Dios súbitamente viene a su templo, todo empieza a temblar y nadie puede quedar de pie. Reconociendo que el Nuevo Testamento enseña que nosotros somos el templo de Dios, ahí se explica qué estaba pasando en cuanto al terremoto. Ahora, acompáñame al Salmo 22, versículo 3 al 5. Salmo 22, del 3 al 5. Dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, ¿y qué? Tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este es un salmo del rey David, 1000 y tantos años antes de que sucediera lo que te estoy platicando del libro de los Hechos. Y aquí dice la palabra de Dios una verdad poderosa. Dice, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Tú que habitas en la alabanza de Israel. Dice, y el que espera en ti, tú lo libras. ¿Qué sucedió con Pablo y con Silas? Ellos empezaron a alabar a Dios y la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. Aquí dice el Salmo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con estos dos varones? Estaban en un momento difícil. Ellos reconocían su necesidad de adorar, como Jesús lo dijo. Y empezaron a adorar y la Biblia dice que Dios habita en medio de la adoración.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Descendió de la presencia de Dios a habitar en medio de esa adoración, como dice Malaquías, súbitamente al templo, que son ellos. Y en ese momento, por último, pónganme en la pantalla 2 Corintios 3:17. Digo, por último en esta revelación, que no crean que ya terminamos. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Hay libertad. Entonces, si juntamos Malaquías con este salmo y con Corintios, podemos comprender qué vivieron el apóstol Pablo. Él tenía necesidad de adorar a Dios. En el momento que empezó a orar y empezó a adorar, se cumplió lo que dice la Biblia. Dios habita en medio de donde le están alabando y adorando. Pero también se cumplió lo que dice, que Él viene súbitamente y nadie puede quedar en pie. Por eso vino el terremoto. Pero también se cumple el por qué se abrieron las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas. Porque donde está el Señor, allá hay libertad. Y el Señor descendió porque habita en medio de la alabanza. Por eso dice, entonces vino el rescate de Dios cuando ellos empezaron a orar y adorar. Haciendo una remembranza rápida. Primeramente debemos de adorar a Dios por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Porque Él es el creador de todo lo que hay, aún de nosotros mismos. Somos creación de Dios. Segundo punto, por la obra redentora que Él ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Porque a través de Él tenemos paz para con Dios, tenemos comunión, tenemos perdón, misericordia, gracia. Tenemos todo a causa de eso. Pero también te estoy platicando porque Jesús dijo, los que ya tienen el Espíritu y conocen la verdad, ellos van a tener necesidad de adorar. Porque cuando ellos se ponen a adorar en el lugar donde están adorando, la presencia de Dios desciende, hermanos. Y cuando la presencia de Dios desciende, dice que viene sobre su templo y nosotros somos el templo. Entonces viene un toque de su presencia y trae libertad a nuestras vidas. ¿Vamos bien? Es que a veces siento que me confundí yo solo. Perdón. Nos esforzamos, le estamos echando ganas. Entonces, esto es sumamente importante, hermanos. Te voy a decir cómo lo vivimos en la práctica. Tú entras a la presencia de Dios y empiezas a adorar. Y tú empiezas a adorar su santo nombre porque sabes que te creó, porque sabes que Él te ha sostenido, que Él te puede ayudar. Y de repente, en cierto momento de tu adoración, se cumple todo lo que acabamos de ver. Y viene la presencia de Dios y tú sientes que te toca. ¿Te ha pasado que sientes que te toca, ¿verdad? Que te dan ganas de llorar o lloras? Ahí ya se está cumpliendo que Él está habitando en medio de esa alabanza y que donde está su Espíritu hay un toque. Por eso hay gente que se va para atrás. Cae el Espíritu Santo y ¡pum! Se te van para atrás. Es gente sensible al Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice, encuentras libertad. Yo no sé si tú te has dado cuenta, si no, chécalo de hoy en adelante que sigas adorando al Señor. Cuando tú estás adorando, al principio está medio difícil, ¿no? Como que, ay, no me concentro, ay, me estoy distrayendo. Pero llega un momento donde está la comunión con Él, porque su presencia ya descendió, que a veces tú sientes el toque tan claro que dices, ¡ah! Me quitó algo, ay, sentí como un peso. No sé, como que se me fue la tristeza o se me quitó el temor. ¿Te ha pasado eso? Si sí, levanta tu mano. Todos debemos de vivir eso, hermanos. ¿O te ha sucedido que de repente estás adorando y ¡pum! Sientes que algo vino sobre de ti y empiezas a sentir mucho amor y empiezas a sentir mucha vida? ¿Te ha pasado así al contrario? Eso es lo que sucede cuando adoramos a Dios. A mis inicios del cristianismo te voy a decir cómo yo lo comprendía. Ya que fui leyendo más, pues te perfeccionas. Yo lo veía como adorar, como si llevaras tu coche a afinación. Yo decía, en serio, Señor, yo me pongo a adorar y es como si llegara acá bien desafinado y cascabeleando. Digo, yo siendo el coche como una representación. Digo, y me pongo a adorar y no sé qué pasa.
Digo, pero empiezo a llorar y me hinco y gracias porque sentí un toque, no sé ni qué hiciste ni nada, pero te empiezo a dar gracias y termino y me siento súper bien. Como un coche afinado cuando lo sacas y parece que se maneja solito, ¿ah? Pero luego Dios me explicó, me dice, es porque mi presencia desciende. Dice, es porque ustedes son míos y donde está mi espíritu yo pongo y quito según la necesidad. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado que estamos a punto de asistir a algo que Dios quiere y al entrar a orar y adorar, Él nos dice claramente no? Nos dice, va a suceder ahora esto y camina en esta dirección para que se avive el otro. ¿O cuántas veces hemos estado en dificultad y entramos a orar y entramos a adorar y desciende su presencia y nos dice, camínala así, haz esto, haz aquello? ¿Sabes tú que eso es lo común y lo natural como hijos de Dios? ¿Crees tú que Dios nos pediría algo que no pudiésemos hacer? Dios no solo lo pide, sino dice, es una necesidad. Tienes necesidad de adorarme más de lo que crees, te dice el Señor. Porque ahí es donde todo se aviva, ahí es donde las cosas son transformadas, ahí es donde todo lo bueno comienza. Y esa frase me la dijo hace años el Señor a mí. Digo, no me la quiero adjudicar. Un día Dios me dijo, Rubén, en la adoración, cuando mi presencia desciende, ahí es donde todo lo bueno comienza. Ahí es donde yo soy autor y soy consumador de tu fe. Pero si te das cuenta, el mundo está diseñado para que nos preocupemos, para que nos tensemos, para que temamos, para que nos desilusionemos, para que desistamos. El mundo está diseñado por el enemigo en un sistema para eso. Pero por lo mismo Dios dice, en el mundo hay aflicción, pero confía, yo tengo la solución para eso. Por eso Dios dice en Juan 10:10, el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero yo vengo y te doy vida y te la doy en abundancia. ¿Dónde sucede eso? Cuando tú estás adorando su santo nombre y su presencia. ¿Te ha pasado que de repente viene su espíritu y te sientes tan feliz que sales de orar, de adorar y te dan ganas de abrazar a todos? ¿Y te acuerdas que antes de entrar no traías eso? Estabas enojado. Entonces ahí tú mismo puedes comprender y tú mismo puedes ver el testimonio de Dios al adorar. Por eso Dios dice, es necesario que adoren. ¿A qué grado Dios habla esto? Vayamos una vez más al Salmo 22, pero ahora el versículo 29, por favor. Salmo 22, 29. Dice así: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Fíjate bien, esto está tremendo. Dios está diciendo, comerán y adorarán los poderosos de la tierra. Ahorita te voy a explicar bíblicamente a quién se refiere Dios como los poderosos de la tierra. Y dice, y esos poderosos de la tierra se postrarán en adoración delante del Señor. Dice, aunque todos ellos descienden al polvo. ¿Te acuerdas que polvo somos y al polvo volveremos? Dios dice, aunque son polvo, dice, yo les llamo poderosos. Dice, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Si nosotros meditamos en esto último por un momento, nos vamos a dar cuenta que esto es verdadero. Ningún ser humano tiene poder para conservar la vida a su propia alma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nadie sabe cuándo le va a tocar, cómo le va a tocar. En Dios estamos y de Él dependemos, ¿de acuerdo? Pero aquí la palabra de Dios nos deja ver que esas mismas personas que son poderosos y llamados por Dios poderosos, esas mismas personas no tienen poder ni por su propia vida. Y dice Dios, si esos mismos que son poderosos, llegará el día en que sean polvo. Pero mientras están en la tierra, son poderosos y son mis poderosos. Cualquiera de nosotros pudiera pensar en este momento, ¿no?
Ay, pues sí, los políticos y la gente que tiene gobierno sobre otras personas, los poderosos que mueven naciones, y pues sí pueden ser poderosos en el mundo, pero aquí Dios está hablando de sus poderosos. Y para comprender esto, acompáñame a Efesios capítulo 3, versículo 14, por favor. Efesios 3:14. Dice así la palabra. Aquí está hablando el apóstol Pablo y comenta: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Pablo acercándose a la presencia de Dios, ¿no? Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Habla del propósito. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos ¿con qué? ¿En dónde? ¿Por medio de quién? Ya me siento acá bien didacta. Bien, fíjate, esto es tremendo. Pablo dice, cuando tú te pones a orar, dice, tu hombre interior, o sea, tu alma, dice, se fortalece con poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando un hijo y una hija de Dios acostumbra a orar, conforme más tú te pones a orar y te pones en la voluntad de Dios, la Biblia enseña que te llenas ¿de qué? De poder. ¿Un poder para qué? Fíjate bien, esto es importante. Un poder para poder cambiar lo que no estás pudiendo cambiar. Te pones a adorar y viene la presencia de Dios y trae convicción a tu vida y te llena en tu interior de poder y de convicción para cambiar algo. Tú te pones a orar y Dios te entrega en tu hombre interior, en tu alma, el poder para poder sacar adelante algún proyecto, para poder restaurar tu familia al grado que sabes que debe de ser. Tú te pones a orar y la presencia de Dios viene y te llena y te bendice y se manifiesta y te llena de poder a través del Espíritu Santo. Entonces, ya con esta revelación comprendemos lo que dice Salmos. Salmos dice: comerán y adorarán los poderosos de la tierra. ¿Quiénes son los poderosos de la tierra? Los que están llenos del Espíritu Santo. Los que oran y el Señor les responde y cambia la situación a su favor. Esos son los verdaderos poderosos. No los que te quitan economía y te el IVA y esto y aquello. Yo iba a agarrar partido, ya me estaba enojando. Pero no, yo represento otro reino. Ese es un reino terrenal. Ellos no son poderosos, hermanos. Aún la Biblia dice: el poder que ellos tienen les fue dado por nuestro Padre. Pero poderosos son los que oran. Poderosos ante Dios son los que adoran. Los que oran por sus vidas, por sus familias, por sus familiares. Dios dice: están llenos de poder y esos ven mi manifestación constantemente en su vida. Los que tienen necesidad de adorarme, esos son los poderosos. Los que son tocados por mi Santo Espíritu para ser libertados o para ser equipados en algo que Dios quiere. Dios dice: a mis ojos esos son los poderosos. Y aunque no tienen poder sobre su vida, ni sobre la vida y la muerte, y no pueden retener ni lo mínimo de ellos, Dios dice: a ellos yo los sostengo como poderosos en la tierra. Cuando se meten a orar y cuando se meten a adorar. Es por eso que en el cristianismo, hermanos, le damos mucha importancia al tiempo devocional. ¿Has oído hablar de eso? El tiempo devocional es orar, leer y adorar día con día en tu casa con el Espíritu Santo. Ahora con esta enseñanza ya comprendemos mejor que comer es como adorar. Dios dice: el que está adorando se está alimentando en su hombre interior, se está fortaleciendo, se está llenando de poder, se está alimentando de fe, de esperanza, de revelación divina, de lo que esté necesitando.
Fíjate nada más, somos creados por Dios para la alabanza de su gloria. Aparte, Él nos redimió a sacrificio de sangre y con eso nos hizo aptos para tener todo lo que Él ganó. Pero aparte dice, por adorarme, por quién soy y lo que he hecho, yo también te doy una vida poderosa en la tierra. Dios dice, yo también traigo sanidad y traigo libertad a los que te rodean. La Biblia dice que unos estaban adorando, a todos se les soltaron las cadenas. A todos se les abrió la cárcel, hermanos. Ahora, yo sé que no estoy hablando con personas que no hayan vivido esto antes. Yo creo firmemente que por haber explicado esto, solamente tu mapa se formó mejor, ¿no? O las piezas que no sabías bien dónde iban, pues ya las acomodaste donde van. Y ya tienes el plano completo acerca de la adoración. Recuerda y no lo olvides, Jesús mismo dijo, es necesario que adoren. ¿Sabes cuándo mi vida se va en pique? No cuando el enemigo me ataca, no cuando tengo problemas, no cuando las adversidades me llegan. Me llegan las broncas cuando yo dejo de adorar lo suficiente a Dios. Me llegan las broncas cuando dejo de orar lo necesario de la manera correcta a Dios. ¿Por qué? Porque hay un poder que se deja de manifestar. Y la Biblia enseña que existen dos poderes en la tierra, iglesia, que no se ven pero están latentes. Un poder ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero sigue intentando engañar. El poder de Dios, orar y adorar, te va a llevar a estar firme, te va a llevar a estar fuerte, te va a llevar a anhelar cosas tremendas con Dios día a día. Siempre. Pero el no hacerlo, iglesia, conlleva vivir una vida pobre espiritualmente. Cuando Dios te destinó a ser rico a través de lo que Cristo hizo. Créeme, tus broncas, tu verdadera bronca no es lo que estás pasando ahorita. El origen de tus problemas no es que en el trabajo, que la escuela, que esto, que aquello, la familia. Tu problema real es que no estás orando y adorando a Dios como se debe. Traes broncas en tu mente, en tu corazón, no sabes qué hacer. Adora su santo nombre. Ora al Señor y dice la Biblia que su presencia desciende y que Él te entrega el poder para saber qué hacer y para poder hacerlo y para ir a todo lo que tiene para ti. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Y Jesús nos lo dijo, es necesario que adoren. En otro pasaje dice, orad sin cesar. Pero es importante también que comprendamos y que veamos que casi siempre es lo primero que el enemigo nos quita. Nuestro tiempo de orar y de adorar. Siempre hay tiempo para cualquier cosa menos para orar y para adorar. Claro, porque Él sabe que si oramos y adoramos, la presencia de Dios desciende y cualquier cosa que Él esté haciendo o engañando en nuestra vida queda nulificada. Claro que el enemigo sabe que si nosotros oramos y adoramos, somos poderosos. Somos personas unidas con Dios y toda obra del diablo es deshecha. Recuerda que Recuerda que la Biblia enseña, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cuando tú le empiezas a adorar y desciende su presencia, Dios es uno. Ahí está Cristo y empieza a deshacer la obra del diablo que está poniendo en tu vida. Ya sea engaño, ya sea tribulación, sea lo que sea. Por eso el enemigo lo que busca es que tú no adores, que tú no ores, que tú no leas la Biblia, porque sabe que con eso tú vas a ser un hijo de Dios pobre, sin fuerza, sin poder, sin autoridad de lo que Dios ya nos ha delegado. Creo que tenemos una tarea, hermanos, a raíz de esta enseñanza, y nuestra tarea es presentarnos ante Él día a día. Debemos de hacerlo por quien es y lo que ha hecho por nosotros, pero si no te es suficiente, ya te dejé el incentivo
hazlo porque te quita lo que no te sirve, implementa lo que necesitas. Con Dios siempre uno gana, hermanos. La vida, el gozo, la plenitud están en Cristo Jesús, unidos a Dios. La oración, la adoración y la lectura bíblica te une a Dios de esa manera. Hace un momento vimos en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y entregó dones a los hombres. Te sientes estancado, no sabes qué hacer, sube a lo alto, adora al Señor, ora ante su presencia. Y dice la Biblia que lo que te está molestando Él lo va a llevar cautivo. Y a la vez te va a activar en los dones que tiene preparados para ti. Esa es una afinación, ¿no? Quitan lo que está cascabeleando y estorbando y te implementan lo necesario. Hermanitos, hay muchos versículos que dicen, por ejemplo en Romanos Pablo dice, de modo que no tenemos excusa. Dice, pues conociendo a Dios, porque Dios se nos dio a conocer, dice, no le glorificamos como a Dios. Dice, sino que nuestra mente empezamos a opinar, empezamos a razonar. Dice, y se entenebreció nuestro corazón. Pero la idea era darle la gloria a Dios y que nosotros no tuviéramos nuestro propio razonamiento, sino que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, trajera su mente a nosotros. Ese es el ideal. Amén. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a presentarnos en oración. Hermanos, problema, te repito, el problema que sea que tengas, llámala como le llames, se soluciona adorando, orando y conociendo más de la palabra de Dios. Si ya has intentado todo y ya no sabes qué hacer y ya no puedes, cálale por aquí, en serio. Haz lo que acabas de escuchar el día de hoy para que te des cuenta cómo Él habita en medio de tu adoración, para que veas cómo en tu oración Él empieza a fortalecer tu interior con poder, para que veas que al segundo, tercer día Él ya está poniendo su sentir en ti y empiezas a olvidarte cómo eras y cómo sentías y cómo pensabas, porque Él está transmitiendo cómo debes de pensar, de ser y de sentir. Y no está más decirte que eso te llena de plenitud y de gozo, que eso hace que la vida valga la pena. Hace 3 semanas te comenté que Dios dice que nos vamos a organizar para servirle de una manera más fuerte y poderosa. Déjame decirte que la organización ya está hecha. Lo que sigue es que empecemos a hacer las llamadas a esas personas. Pero el proyecto ya está. Para que ese proyecto funcione, ¿sabes qué se necesita? Que tú tengas un tiempo devocional con Dios. Si no, va a ser un intento más que no llega a nada. Pero si cada uno de nosotros le adora por quien Él es, por lo que ha hecho, por lo que necesitamos de Él, esta iglesia va a ser un ejemplo a seguir. Esta iglesia va a ser un lugar de avivamiento para todos los corazones. Si el próximo domingo venimos fusionados con la adoración, imagínate cómo va a estar la adoración aquí todos en conjunto. O sea, la Biblia dice que Él empieza a sanar y empieza a liberar y empieza a hacer milagros. Eso es a lo que le estamos tirando, hermanos, porque eso es lo que Él nos anunció y no nos podemos conformar con menos. Pero hoy yo te digo, como de parte de Dios, este es un trabajo de toda la iglesia. Yo como pastor no puedo hacer todo. Los líderes tampoco. Es un trabajo de todos. Y es un trabajo por todos nosotros. Ora, lee y adora. Y deja que Dios te prepare para lo que viene. Deja que Dios te llene de gozo. Deja que te dé visión. Y ponte la camiseta de Dios y de aliento de vida. Ayúdanos a ayudar a lo que estamos haciendo para Dios. Hoy te lo digo, te necesitamos. Necesitamos que adores, necesitamos que nos ayudes a orar. Es mucha gente que está necesitando a Cristo y somos poquitos. Hoy te digo de parte de Dios, hay un reclutamiento espiritual de Él, porque lo estamos necesitando.
Pido a Dios si te confirme en esto y decidas ayudar a lo que Él está haciendo en este lugar, porque vale la pena. Si te das cuenta, aquí se habla la verdad, se abren cosas que vale la pena y que transforman vidas. Forma parte, iglesia, entra en lo que Dios tiene para ti, que tiene todo que ver con nosotros en Aliento de Vida. Amén, amén. Vamos a orar. Bendito Rey, Señor, te exaltamos y te glorificamos, porque solamente tú eres digno, porque tú das vida en un momento, y así como anunciaste el día de hoy, así yo percibo que está sucediendo. Tú estás despertando los corazones y los llamados en tu iglesia y los dones espirituales. Señor, clamo en el nombre de Cristo Jesús y tú despiertes a esos adoradores en espíritu y verdad. Clamo, Señor, y como está escrito en tu palabra, la iglesia muestre la plenitud de Cristo. La iglesia muestre las maravillas de Dios. En la iglesia se manifieste poderosamente día con día el Espíritu Santo, y todos tengan convicción para arrepentimiento y salvación. Señor, clamamos en este momento y nos des el lugar a cada uno y nos lo confirmes para trabajar para ti. Clamamos, Señor, y ese fuego santo del cual tú nos profetizaste hoy comienza a venir sobre nosotros. Que lo que hoy se anunció, Señor, no sea una enseñanza más, sino sea un anuncio de lo que tú estás por hacer, de lo que tú has decidido hacer, Señor Todopoderoso. Padre, perdónanos si nos hemos distraído. Perdónanos si nos hemos dado prioridad a otras cosas antes que a ti, sabiendo que dándotela a ti todo se alinea y se acomoda. Hoy te decimos, Señor, alíñanos, equípanos, libértanos de ser necesario, pero llévanos a hacer lo que debemos de hacer para ti. Hermanos, te recuerdo lo que Dios profetizó hoy. Dios dijo: el que no tenía aliento, yo le daré aliento. El que estaba triste, yo le quitaré la tristeza. El que no sabía qué hacer, yo lo afirmaré. Eso fue lo que Dios nos prometió, y créeme, ha de suceder apenas si le adores. ¿Quieres terminar con tu tiempo de problemas, de padecimientos? Llega a tu hogar y adórale para que te des cuenta cómo todo empieza a cambiar. Esta es la verdad de Dios que Él dejó escrita, y es la verdad que Él siempre va a respaldar. Amén. Vamos a adorarle y vamos a esperar un toque de su espíritu mientras lo hacemos, conforme a lo que acabamos de aprender. Disfrútalo, iglesia. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis pecados, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive
alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Bendito Padre, te exaltamos. Llévanos a nuestro diseño original, Señor, ser unos adoradores tuyos. Bendito eres, Jesús. Hermanos, si ustedes nunca han aceptado a Cristo en su corazón, si aquí hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no le han pedido perdón por sus pecados y le han dicho, creo que tú eres mi Dios, quiero que seas mi Salvador. Si tú nunca has hecho eso, este es un buen momento para hacerlo. Si aquí hay personas que nunca han hecho la oración de fe y quieren hacerlo, te voy a pedir que solo levantes bien tu mano, si hubiere. Ok, amén. Bien, te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el unigénito, el que pagó por mis pecados en la cruz. Te pido perdón por mis pecados y te ruego y entres en mi corazón. Quiero que seas mi Padre y yo quiero ser tu hijo, tu hija. Clamo a ti porque me enseñes tus caminos y nunca me puedas separar de ti. Ruego, Señor, y hoy sea tomada en la familia de la fe, en la familia de la salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, adoremos, oremos, leamos, porque esto va empezando. Y si va empezando así, imagínate lo que Dios nos tiene preparados. ¿Quieres hacer cosas? ¿Quieres vivir cosas que nunca has vivido? Haz cosas que no has hecho antes, como ponerte a adorar y a orar día con día, y encontrarás quién eres y para qué has venido a la tierra. Dios los bendiga mucho. Tenemos equipos de oración, siento decírtelo. Tenemos equipos de oración que están orando por ustedes para que entren en un avivamiento con Dios. Déjame darte testimonio, no sabía si lo iba a decir, pero Dios me dice que lo diga. La semana pasada, en un tiempo de adoración, Dios sanó de los riñones a mi esposa. Ya íbamos a ir al doctor y estando adorando y orando, ¡pum!, se quitó. Tiene días y ya está bien mal y ya no tiene nada. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sana, Él libera. Solamente créele. Te lo doy como testimonio de lo que Dios quiere empezar a hacer en cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Ponte la camiseta de Cristo, ponte la camiseta de aliento de vida y vamos a hacer que lo que Dios quiere suceda en nosotros, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Amén. Dios los bendiga.
Aleluya, hermanos. y tú reinas. Pablo, ¿sí lo dice? No te quites los audífonos. No te quites los audífonos para darle un poquito más de volumen al bajo. Ahorita te lo digo, no te los quites.